Bien, muchachos, para no hacerles perder el tiempo. Se ve, ¿verdad? Radiología en trauma tóraco-abdominal. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Bueno, hoy día vamos a ver la importancia de las imágenes en esta condición patológica que muchas veces es grave y obviamente va a comprometer en muchas oportunidades la vida del paciente, si es que no se toman acciones apropiadas y rápidas. Obviamente vamos a hablar no de fractura un dedo, una muñeca, sino del politraumatizado, que es el paciente grave y de urgencia extrema. Lo más importante en todo paciente politraumatizado es vía aérea y estabilidad hemodinámica, porque si no tienen esas dos cosas, no van a tener paciente para hacer cualquier otra maniobra con ese paciente. En trauma, tanto del tórax como del abdomen, estos traumas, el trauma cerrado por caídas de altura, accidentes de tránsito, explosiones, etc. Y el trauma penetrante básicamente por arma blanca y proyectil de arma de fuego. Entonces tenemos que tener presente ese mecanismo porque es importante al momento de solicitar los exámenes de imagen. O sea, yo no les voy a hablar del manejo clínico ni quirúrgico del paciente traumatológico, sino de cómo nosotros con imágenes podemos contribuir en el manejo de estos pacientes. Tenemos distintas, voy a ocultar esta cosa, distintas posibilidades diagnósticas y cada una va a depender básicamente de las condiciones clínicas en las cuales estemos enfrentando. Habitualmente, en un paciente con politrauma, si está en un hospital que tiene tomografía computada, no pierdan el tiempo en hacer una radiografía tórax, porque es mucho más informativa, con mucho más posibilidades diagnósticas la tomografía computada. Esto es lo que en los años 80, 1980, se hacía. Radiografía tórax para buscar todas estas condiciones, una radiografía de pelvis para buscar todas estas otras y una radiografía lateral de cráneo para buscar todo esto. El problema es que la cantidad de tiempo que uno demora en todo esto es enorme y obviamente la información que vamos a tener va a ser, digamos, parcial. Ensanchamiento mediastínico, contusión pulmonar en un tórax, fracturas de pelvis. Obviamente, si hay fracturas de esta magnitud, tenemos que pensar que hay fractura de uretra o de vejiga, fracturas vertebrales. Aquí esta vértebra está francamente desplazada. Pero para cada una de estas radiografías, uno demora tiempo en hacer la imagen, movilizar al paciente, procesar las imágenes, y obviamente son pacientes de tremenda gravedad que no disponen de tanto tiempo para salvar su vida. Pero puede que no tengan disponibilidad de una tomografía computada, entonces necesitan ustedes conocer algunos signos pero les repito todas las radiografías estas porque no les va a ser de rendimiento diagnóstico adecuado. La tomografía es muy superior, mucho más rápida y mucho más informativa. Pero nuevamente les repito, si están en un lugar recóndito en la selva y no hay más que un equipo de rayos, bueno, ustedes ven que acá esa transparencia pulmonar está normal, aquí está más denso, homogéneamente más denso. Estas son las partes blandas de la
tórax normal, y acá hay unas cosas negras acá, y además acá hay unas fracturas de las costillas. Uno no puede seguir los arcos costales completos porque hay unas fracturas múltiples, y esto es un paciente que tiene una contusión pulmonar importante con fracturas vertebrales, además de, esto se llama cuando es la presencia de gas, de aire, en partes blandas de la pared torácica, y a esto se llama enfisema subcutáneo. Normalmente la densidad de las partes blandas es así, y aquí tienen estas áreas negras que corresponden a aire, porque hay una comunicación en mi tórax. Acá claramente se ve, acá está más negro, y esta cosa está más densa. Esto es un neumotórax a tensión enorme, con colapso del pulmón hacia la... Este es un pulmón normal. Nuevamente, enfisema subcutáneo, en este caso mucho más importante, y esta raya que va rodeando al corazón corresponde a un enfisema mediastínico. Este es un trauma torácico gravísimo. Entonces, esas son las características que uno ve. Cuando uno ve un nivel lineal, una línea horizontal en una radiografía, esta está de pies, por supuesto, aquí, esto se llama nivel hidroaéreo. Entonces, tenemos que asumir que aquí hay aire y hay líquido, un hidroneumotórax. Y esta lineecita que se ve acá corresponde al pulmón parcialmente colapsado en un paciente con un neumotórax, con un hidroneumotórax, por la presencia de esta imagen horizontal línea. Es lo mismo que pasa en los niveles hidroaéreos en el intestino, porque simplemente está reflejando que el líquido que es más pesado se va a la parte más caudal y genera una imagen lineal sobre la cual se ve el aire. Este es un paciente paracaidista que se abrió parcialmente nomás el paracaídas y venía a mucha velocidad y tuvo un encontrón muy fuerte con el piso. Bueno, y lo que había era, en esa época, estamos hablando de hace muchos años y por eso estoy mostrándoles las radiografías, un ensanchamiento mediastínico importante. Cuando hay ensanchamiento mediastínico en un paciente con alta energía cinética, o sea, de movimiento y que se frena bruscamente, estamos hablando de una probable lesión vascular. Y acá, ¿qué vaso existe? La aorta. Entonces, toda vez que vemos un ensanchamiento mediastínico en un paciente politraumatizado, tenemos que sospechar de lesión de la aorta. En esa época, hace muchos años, no había tomografía y se hacía angiografía. La angiografía es la colocación de un catéter a través de la arteria femoral. Esta línea es el catéter que llega hasta la válvula aórtica, se inyecta el contraste y se representan las estructuras vasculares, y en este caso había esta lesión y esta extravasación de contraste a este nivel, que corresponde al istmo de la aorta. El istmo de la aorta es donde está el ductus arterioso, y el ductus arterioso, una vez que nacemos, se fibrosa, se hace un cordón fibroso, y cuando hay energía cinética, ese cordón fibroso está anclado y sirve de ancla, y obviamente tiene una menor movilidad que las restantes partes de la estructura vascular, de la aorta en este caso, y obviamente la desgarra. Y aquí está la lesión representada por esta angiografía. Otro paciente parecido, ensanchamiento mediastínico, otra angiografía, otra lesión a nivel del istmo de la aorta acá. Accidente de tránsito. Normalmente el fondo gástrico está pegado al hemidiafragma y aquí hay una separación. ¿Por qué? Porque hay un hematoma del hemidiafragma y el riesgo de herniación posterior, como en este caso, ruptura diafragmática, y el estómago está migrado hacia la parte caudal de ese hemitórax.
Todas esas eran traumas contusos, y cuando estamos con heridas penetrantes, el cuento es otro. ¿Por qué? Porque obviamente ahí sí puede haber daños, digamos, que hay que ir a reparar, y muchas veces no alcanzamos a hacer imágenes. En este caso, un paciente en el cual tenía heridas penetrantes con una área de alta densidad en este lóbulo superior, y aquí ustedes ven unos fragmentos hiperdensos que corresponden a esquirlas de un proyectil de arma de fuego que ha ingresado por el hemitórax izquierdo, ha dañado este parénquima pulmonar, seguramente ha chocado con los cuerpos vertebrales y se ha convertido en varias esquirlas independientes. Ustedes ven que la densidad del metal es francamente mayor a la densidad del hueso. El mismo paciente, esta es una angiografía que por suerte no había daño de la aorta, ¿ya? Y aquí se ven las esquirlas metálicas en el área sobreproyectadas al área del pulmón. Y hay una serie de radiografías que se hacían antes para poder alcanzar este diagnóstico, pero obviamente no contribuyen significativamente. También que se hacía contrastadas. Les recuerdo que no teníamos tomografía. ¿Ya? Les dábamos varios para si es que sospechábamos de un hematoma duodenal, o les hacíamos una urografía excretora si se sospechaba de una lesión renal. Y si se sospechaba de una lesión vesical, se hacía una uretrocistografía miccional con el objeto de valorar uretra y vejiga. Bueno, pero ha venido la tomografía computada multidetector o multicorte y ha borrado de un paraguaso todas, prácticamente, no todas, pero casi todas esas modalidades de imagen. Estos son algunos de los estudios contrastados. Este es un estómago con bario para valorar duodeno y estómago. Esta es una urografía excretora inyectando contraste en la vena y esperando que los riñones eliminen el contraste para valorar los sistemas colectores y los ureteres. Pero demoramos más de 40 minutos en hacer ese examen. Entonces, un paciente politraumatizado, 40 minutos es tiempo de oro. La otra condición en la cual se usan contrastes son para valorar la rotura de la uretra o de la vejiga. Aquí sí es importante, este examen es importante, porque necesitamos ver la intimidad de la uretra, y sí se hace con contraste actualmente igual, pero teniendo cuidado en esta es la sondita, en no cateterizar la uretra hasta la vejiga, porque nosotros no sabemos si está rota o no, o si está, digamos, con alguna pequeña fístula, y hacemos una falsa vía y agravamos la condición. Lo único que hacemos con una sondita Foley chica, inflamos en la fosita navicular de la uretra en el varón, le ponemos contraste y vamos siguiendo el contraste que está interrumpido y está extravasando contraste en este paciente con una rotura de la uretra secundaria a fractura pélvica. Bien, en los años 90 apareció un concepto de la ecografía FAST, de las siglas del inglés para pacientes con trauma, ecografía abdominal focalizada para trauma. Pero se ha distorsionado esta cosa en el último tiempo. ¿Qué significa ecografía FAST? No quiere decir que sea rápida, sino que es ecografía focalizada. Es una ecografía que se hace por cuadrantes. Cuadrante superior derecho, superior izquierdo, excavación pélvica derecha, excavación pélvica izquierda, 30 segundos de examen. Lamentablemente lo han distorsionado y quieren ir a buscar
la lesión en el hígado, en la aorta, en la vena porta, en toda la cosa, y se demoran 2 horas en hacer un examen que no tiene ningún sentido. La ecografía FAST vino a reemplazar el lavado peritoneal en los pacientes en los cuales se sospechaba un trauma abdominal cerrado con hemoperitoneo. Entonces, para evitar el lavado peritoneal, que también es engorroso, se hacía, y todavía se hace esta ecografía, pero su utilidad es muy pobre. Los médicos de terapia intensiva y de urgencias han querido agarrar esta cosa, pero hacen una ecografía cada 4 años, entonces no tienen ninguna experiencia tampoco para poder hacer las cosas de forma adecuada. Y obviamente este es el objetivo, buscar líquido libre intraabdominal en 4 cuadrantes, ¿ya? Las 4 P's: pericardio, perihepático, periesplénico y pelvis. No tiene otro, o sea, el objetivo de esta ecografía FAST ha sido esto: buscar líquido libre intraabdominal y pericárdico. 4 P's. Y así se ve: periesplénico, perihepático, fondo de saco de Morrison y en la excavación pélvica. Entonces, si hay sangre en un trauma abdominal cerrado, si hay líquido libre intraabdominal, asumimos que es porque el líquido en ecografía, la vejiga, la orina en la vejiga es negra, el líquido en la sangre es negra, el líquido libre en peritoneo es negro, el líquido libre en pericardio es negro, todo se ve igual. La única forma tendría que ser meter una aguja y saber de lo que es. Pero, ¿para qué sirve esto? Para guiarnos dónde vamos a ir a hacer la punción si es que eventualmente amerita. La ecografía en trauma es útil para el diagnóstico de líquido libre intraabdominal, pero es un examen absolutamente dependiente de equipo y de operador. Aquí está el problema, donde se engolosina el que hace ecografía de trauma, tratando de buscar lesiones en las vísceras, ya, y su sensibilidad, como dice claramente, es moderada. No tiene ninguna utilidad, 0 utilidad para valorar compromiso de víscera hueca. Su posibilidad de valorar retroperitoneo es muy limitada, ¿ya? Y cuando es un paciente obeso, cuando el paciente está con meteorismo, enfisema subcutáneo o la presencia de apósitos por alguna herida, obviamente imposibilita una evaluación ecográfica adecuada. Por lo tanto, la ecografía tiene muchas limitaciones y su mayor utilidad, como ya les he mencionado antes, es esta: buscar líquido libre. ¿Y en dónde se acumula el líquido libre en el abdomen habitualmente? En las partes más dependientes, más bajas. Una de ellas es el fondo de saco de Morrison, que es el espacio hepatorrenal. Este es el hígado, este es el riñón, y esta laminita corresponde al líquido libre en el espacio de Morrison. ¿Ya? La tomografía computada multicorte, al principio, en los años 90, demorábamos 20, 25 minutos. Ahora demoramos 11 segundos, 12 segundos, o sea, la tecnología ha avanzado tremendamente, pero en esa época era muy lenta. Entonces era un examen de segunda línea y estaba orientado básicamente a valorar compromiso neurológico en pacientes con trauma craneoencefálico, ¿ya? Y obviamente tenían que ser pacientes hemodinámicamente estables porque no hay que perder el tiempo en estos pacientes, ¿ya? Cuando aparece la tomografía multidetector, que es una tomografía
como los de los equipos actuales, que son muy rápidas, la tomografía se ha convertido en el estudio de primera línea para pacientes politraumatizados hemodinámicamente estables. Entonces ¿por qué estoy haciendo énfasis en hemodinámicamente estables? Les voy a mencionar más adelante. ¿Ya? Nuevamente acá dice, va al paciente a tomografía cuando está hemodinámicamente estable, porque si está hemodinámicamente inestable y tiene una herida de arma de fuego, ese paciente, por proyectil de arma de fuego, ese paciente debe ir a quirófano sin necesidad de estudios de imagen, porque hasta que le hagas la tomografía se te va a morir. ¿Quién nos permite este estudio en un paciente estable? Nos permite valorar toda la cavidad abdominal y su contenido, retroperitoneo, pelvis, etcétera, etcétera. Puede evaluar tanto órganos sólidos como víscera hueca, así como también lesiones vasculares. Por supuesto, es mucho más sensible y específica que la ecografía, y ni qué decir que la radiología convencional, ¿ya? Y obviamente va a dar información útil para ver cuál es el manejo más adecuado para ese paciente. Definitivamente la tomografía ha reemplazado el lavado peritoneal en los pacientes hemodinámicamente estables. Puedes pinchar un vasito y una gota de sangre impregna un montón de líquido, entonces a veces es un problema saber si hay hemoperitoneo o no. Bien. Entonces, este estudio, que es la tomografía multidetector, ha reemplazado tanto a la radiología convencional como a la ecografía. El paciente hemodinámicamente inestable, ¿ya?, no necesita estudios de imagen, sino necesita cirugía. Porque a lo más le puedes hacer un ecofast de 2 minutos, no voy a buscar qué órgano está hecho, si es que hay o no hay líquido. Hay líquido, a quirófano. E incluso la ecofast se puede hacer en quirófano. ¿Ya? Entonces, además, con la tomografía multidetector vamos a valorar tórax, vamos a valorar abdomen y vamos a valorar pelvis. Vamos a valorar todas las estructuras, desde los huesos hasta los órganos sólidos y víscera hueca. ¿Ya? Y si se requiere, se hace una tomografía de cráneo y de cuello para completar el examen. ¿Ya? Y si obviamente hay una fractura expuesta, una fractura grave o una fractura de pelvis, nos va a mostrar las estructuras óseas también en forma adecuada. Esta es una tomografía de un paciente con trauma de huesos de la cara. Este paciente con una fractura de pelvis. Las fracturas de pelvis con radiografía simple son muy difíciles. Aquí claramente podemos ver, este es un acetábulo normal y aquí está el muro posterior, el muro superior interrumpido por una fractura grave. Nos permite además valorar las estructuras vasculares y en este caso una lesión importante del vaso. Este es el vaso, se impregna poquito en la periferia, estas otras zonas no le llega sangre porque está dañado. Y además la tomografía nos permite valorar otras condiciones como esta, por ejemplo, de esta fractura de este cuerpo vertebral que está francamente disminuido de altura respecto a los vecinos. Nos permite valorar lesiones vasculares, como ya les he mencionado, la parte del istmo, que es donde es la lesión más común, pacientes de alto impacto, de trauma con alto impacto. ¿Ya? Y podemos ver no solo el lumen de la arteria, sino el hematoma y la magnitud de ese hematoma, que no es posible verlo con otro método de imagen que no sea la tomografía. Otra lesión en el istmo también, ¿ya? Por una lesión a nivel de la localización. Es una tomografía un poco antigua, pero nos permite hacer ese diagnóstico a nivel del istmo aórtico.
Ya, entonces, todas estas alteraciones son posibles de valorar de mucho mejor forma con una tomografía computada que con otro tipo de estudios. ¿Ya? El esternón es un órgano difícil de valorar con radiografía simple y prácticamente no nos da una información muy extraordinaria. En cambio, la tomografía computada acá nos está mostrando la fractura del esternón con un poco de angulación hacia anterior y un hematoma de partes blandas, una masa, un aumento del volumen de partes blandas que corresponde a un hematoma retroesternal. Una fractura vertebral. Aspectos que con la radiografía simple no podríamos ver. Y el hematoma